Anamnesis, liturgia que se hace vida. Bienvenidos hermanos una vez más a su programa Anamnesis, liturgia que se hace vida. Continuamos con esta serie sobre espiritualidad eucarística. Hoy nos adentraremos un poco en el tema del acto penitencial. Ya regresamos. Anamnesis, liturgia que se hace vida. Conviene que antes de dar inicio a este momento, recordemos el principio fundamental en el que tanto hemos insistido durante nuestros últimos programas. Para nosotros es muy importante celebrar como ha celebrado siempre la Iglesia. Para nosotros es importante creer lo que siempre ha creído la Iglesia. Por eso el acceso a la historia para nosotros es fundamental. Porque la celebración eucarística, que para nosotros refleja la identidad de lo que la Iglesia es, porque ella cree lo que celebra y celebra lo que cree, es muy importante volver la mirada atrás y saber que esto que nosotros estamos celebrando no es una invención de ahora, sino que es de alguna manera algo que hunde sus raíces en la historia, en nuestra propia identidad. Como les anunciábamos, hoy trataremos así muy brevemente el acto penitencial. Ya el Señor nos había dado una enseñanza fundamental en el Evangelio. Si antes de presentar tu ofrenda en el altar te das cuenta que un hermano tiene algo contra ti, primero deja la ofrenda a un lado, ve y reconcíliate y luego regresa. Este mandamiento del Señor motivó a los cristianos a optar por un camino, y era el camino de la reconciliación, no solo con los hermanos, sino también con Dios, antes de las celebraciones litúrgicas. Y por eso ya desde los primeros siglos del cristianismo se va perfilando antes de la fracción, de lo que llamaban ellos la fracción del pan, ese momento en el que ellos se reconocían frágiles y pecadores ante Dios. Fijémonos, detengámonos por un momento y pensemos la implicación que este momento puede tener en la vida de todo cristiano. No es solo el humillarse ante Dios, es el reconocimiento de la propia fragilidad el que nos permite darnos cuenta de la magnificencia de la misericordia divina. Cuando yo me reconozco pecador y miro hacia el frente y me encuentro al Padre misericordioso que me abre sus brazos, eso hace que mi espíritu se disponga de mejor manera a recibir las gracias de la celebración eucarística, que es el sacramento del amor. Ya desde los primeros siglos, como decía hace un momento, se fue perfilando ese momento de reconciliación y fue teniendo diferentes tintes. Concretamente en el ámbito monacal había un momento en el que ellos reconocían sus pecados, y la historia dice que entre los monjes uno le contaba al otro las faltas que había cometido y el otro imploraba a Dios por su perdón, y luego ese que había implorado miraba hacia el lado izquierdo y le confesaba a su compañero, pidiendo en esa dinámica de mutua reconciliación y mutua ayuda, una visión muy bonita de lo que es la Iglesia. Pues se llevaba a cabo este pequeño rito. Este momento no tenía desde luego el valor sacramental, simplemente era una oración invocativa: Dios Todopoderoso tenga misericordia de ti, te perdone, te lleve a la vida eterna, pero no alcanzaba el valor sacramental de la absolución, ¿sí? Más adelante, con el curso del tiempo, con el pasar del tiempo, y más o menos hacia el siglo XI, esta práctica estaba más o menos extendida. Había iniciado con algunos actos de piedad, y luego se fue incorporando en la celebración eucarística, hasta que ya en el siglo XVI, con la reforma de San Pío V, el misal que ya hace obligatorio San Pío V, ese rito se petrifica, se codifica, para decirlo de mejor manera, dentro de la celebración eucarística, hasta que en la reforma del Concilio Vaticano II, en el año 1963, pues ya las cosas empiezan a tener otro valor distinto, otras características distintas. Hasta este momento, el rito penitencial
consistía sobre todo en la recitación del yo confieso, que lo hacía inicialmente el ministro, siguiendo esa antigua tradición, el celebrante, y luego el ministro le recitaba esa fórmula: Dios Todopoderoso tenga misericordia de ti, perdone tus pecados y te lleve a la vida eterna. Y luego confesaba el ministro y era ya el celebrante el que hacía esa invocación. Al llegar a la reforma del Concilio Vaticano II, tras la promulgación de Sacrosanctum Concilium, el decreto conciliar sobre la liturgia, se hacen modificaciones a esa oración y se omiten muchos elementos que estaban duplicados, dejándolo en su estructura más básica, que desde mi punto de vista fue una reforma muy interesante. En la cajita de información vamos a dejar un pequeño archivo para que ustedes puedan darse cuenta de cuál fue la reforma que se le hizo concretamente a la oración del yo confieso. Que aunque ya no hay necesidad de que lo reciten mutuamente, la fórmula ya viene hecha para que utilice el yo y utilice también el tú. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento. Y al finalizar la fórmula también se pide: por eso yo ruego a Dios, a los santos y a ustedes que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. De manera que esa forma dialógica de solicitud de perdón pues está allí incluida. En la normativa actual, el acto penitencial puede llevarse a cabo de tres maneras distintas, o sea, hay tres fórmulas. La primera es la fórmula antigua, la del yo confieso, que ha sido ahora renovado, como les decía hace un momento. La segunda fórmula es una fórmula muy breve, en la que el sacerdote hace una invitación y la asamblea responde: Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti, dice la asamblea. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y la asamblea responde: y danos tu salvación. Esos textos tienen inspiración bíblica y están inspirados en el Salmo 50, versículo 1, y en el Salmo 84, versículo 8. Y la tercera fórmula, que es la fórmula más rica en cuanto a su variedad, consta de unos tropos, es decir, de unas invocaciones que se dirigen no al Padre, sino a Cristo, como un reconocimiento explícito de su ser sacerdotal, y en el que la gente va alternando la aclamación: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. En esta tercera fórmula, las partes presidenciales son solo la introductoria: hermanos, reconozcamos nuestros pecados, y la oración conclusiva: Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Los tropos, es decir, esas pequeñas aclamaciones: tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, puede ser recitada o por el sacerdote o cantada por él, o puede ser también, en la mejor de las posibilidades, por un fiel que la recite, como decía ahora, o en el mejor de los casos, que los cante. En la edición típica latina, es decir, la edición original que viene directamente de la Congregación para el Culto Divino, desde el Vaticano, desde la Santa Sede, perdón, todos los tropos tienen inspiración bíblica, pero se concede la posibilidad a las diferentes conferencias episcopales para que puedan enriquecer esos formularios que ellos envían como muestras. Casi siempre esos tropos en las diferentes conferencias episcopales están enriquecidas para los diferentes tiempos litúrgicos. Ya para sintetizar el contenido teológico de este momento celebrativo, yo quisiera invitarlos para que ustedes, cuando estén en este momento, tengan ante sí no el objetivo absolutorio, que de hecho no se da, como lo decíamos ahora. Esa oración conclusiva del sacerdote no alcanza la potencia de la absolución. No es más que la solicitud que como asamblea le dirigimos a Dios. Incluso en esa asamblea Él no actúa como tercera persona, diciendo yo, como en el caso del sacramento de la confesión, de la reconciliación, yo te absuelvo, sino que Él pide también a Dios misericordia para sí mismo. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. El objetivo de ese momento, a pesar de que tiene un carácter penitencial, no es tanto el de la purificación de los pecados. Yo creo que nosotros podemos ir cambiando un poquito ese chip interior.
El objetivo fundamentalísimo es el de reconocernos frágiles ante Dios, de reconocer que somos seres que necesitamos ser sanados, reconocer que somos seres que por alguna razón que nosotros no alcanzamos a comprender, terminamos haciendo lo que decía San Pablo, terminamos haciendo el mal que queríamos evitar y en cambio terminamos dejando de hacer el bien que queríamos proponernos. Es un momento hermoso para reconocer nuestra fragilidad ante Dios, que es nuestra fuerza, que es nuestra fortaleza. Cuando nos damos cuenta de nuestra fragilidad y de nuestra pobreza y levantamos la mirada y lo vemos a Él, nos damos cuenta que en la celebración tendremos un encuentro magnífico en el que Dios nos podrá sanar, en el que Dios nos podrá levantar. Y también es un momento muy grandioso para reconocer que no nos presentamos ante Dios solos, sino que nos presentamos también con un grupo de hermanos, todos nosotros frágiles que estamos llamados a tendernos la mano mutuamente cuando el otro cae. Que el Señor nos conceda interiorizar las enseñanzas fundamentales de este momento, de esta pequeña catequesis, y que nos conceda también reconocer lo maravilloso que Él quiere darnos en cada celebración litúrgica. Nos veremos la próxima semana si Dios quiere. Anamnesis, liturgia que se hace vida.